los del fondo, che, qué revoltosos que se vinieron. Incorregibles, incorregibles. Bueno, y para colmo son largueros esas. Che, Cuervo, decirle que lo hagan un poco más corta, ¿viste? Porque... Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que... ¿Qué día hoy? Primero quiero decirles algo. En este... Primero quiero decirles algo. Este hermoso lugar en el cual estamos, histórico lugar del Museo del Bicentenario de la antigua Aduana Taylor, donde se fundó la ciudad de Buenos Aires, cumplió el viernes un año ya de vida, y la visita entre este museo y la Casa Rosada, 1.560.000 personas, argentinos y también extranjeros. Así que quiero felicitarnos a todos, porque aquí estamos representados todos los argentinos en nuestra casa. ¿Qué día hoy? Un día fantástico. Yo recién, cuando estábamos inaugurando el comedor universitario de la Universidad de Salta en la sede de Tartagal, me acordaba de otro comedor universitario, poco menos tranquilo porque, ¿te acordás, flaco vos, Kunkel, no? El comedor universitario de La Plata, que estaba ahí en 1.51 para los jovatos, la JP, digo yo, los jovatos peronistas, como dice Kunkel. Y recién escuchaba a Juan Manuel, $1. ¿Cuándo se encontraron? Yo ni me acuerdo, yo no iba nunca al comedor, obviamente, porque vivía en La Plata y por lo tanto ese era un lugar que uno debía dejarle. No tenía necesidad, afortunadamente, precisamente a todos los estudiantes y estudiantes mujeres que venían del interior, para poder hacer frente y poder estudiar, ¿no? Recién cuando escuchaba a Isabel que está estudiando enfermería, cuando hablábamos de Santa Victoria es un pueblito ahí en el límite con Bolivia y Paraguay, que cuando fuimos a inaugurar un ciclo lectivo, yo no sé por qué me demoré y llegamos un poco tarde. Me acuerdo que aterrizamos en un descampado, un calor, pero no sé, debía haber 42 grados, yo creía que me moría. Y había un puñado de docentes, de alumnos, de pueblos originarios, hasta una monjita, sabía, si mal no recuerdo, que estaban desde hacía 4 horas esperándonos ahí. Y de ahí nos trasladamos al colegio. Un recuerdo en ese colegio inolvidable, fundamentalmente un pueblo donde hay mucha población originaria y donde realmente fuimos recibidos con el cariño y el afecto. Yo siempre digo, en esos lugares tan olvidados, tan dejados de la mano de Dios, la gente debería estar enojada. Y sin embargo, te reciben con una alegría, con un afecto, que uno siente, como recién decía el pastor de Marcos Paz, uno siente que Dios está más cerca de los pobres siempre que de los que tienen mucho. Y no es una cuestión de distinción, sino de que uno se siente más cerca de Dios ahí. Y la verdad que inaugurando este comedor en Salta, el albergue universitario, que le agradezco mucho que le hayan puesto el nombre de mi compañero, de Néstor Kirchner, ese albergue universitario maravilloso, con una inversión muy grande que hicimos de 15 millones de pesos. Son 96 departamentos que, como dice el gobernador, son prácticamente apart hotel y donde por 10 pesos se paga el alquiler, la comida, realmente una obra maravillosa para esa Argentina profunda, esa Argentina que antes no tenía posibilidades, porque antes, donde lo conocí yo, Néstor, venía de Santa Cruz a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata, o a la UBA, o a la Universidad de Córdoba, o a la Universidad del Litoral, digamos que eran las universidades tradicionales. El resto del país que no podía se jorobaba, para decirlo de un modo acorde con una presidenta. Y hoy la verdad que en este gobierno, que además de estar inaugurando este comedor universitario en Tartagal, Salta, me acuerdo también cuando fui a Tartagal y me enterrada en el barro por aquella luz terrible, y después fuimos y vimos la reconstrucción. Qué hermoso que es poder ver también la reconstrucción.
Tartagal Salta, con su comedor universitario, este albergue en La Rioja, estas 10 universidades nuevas que hemos creado en estos 9 años de gobierno. La verdad que no la Argentina justa, pero sí una Argentina más justa de la que teníamos en el año 2003. Falta mucho todavía, falta mucho. Pero lo importante es saber lo que hicimos y lo más importante todavía, saber lo que falta y además saber cómo hacerlo. Porque para indicar las cosas que faltan siempre hay anotados. Ahora para saber cómo se hacen y hacerlas, bueno, siempre hay un poquito menos, ¿no? Y finalmente también la inauguración de la radio municipal de Marcos Paz en el marco de la Ley de Medios Audiovisuales que permite, como lo decía el pastor, justicia, ¿no? Y la verdad que esa comparación que hizo bíblica del monopolio de la religión, porque es cierto, en realidad a Cristo lo matan porque quería decir otra palabra de Dios que no era la palabra de los... Bueno, no voy a entrar en ninguna cuestión acá religiosa, dejémoslo ahí, dejemos las cosas ahí porque si no mañana tenemos unos titulares de este tamaño, grande, bueno, listo. Pero la verdad que es un pastor, se notaba en la forma, con la claridad que lo decía, debe tener muchos fieles, porque por eso lo deben haber llevado a la radio también, así que felicitaciones, sí, no, si no, que nadie te regala nada para sentarte en ningún lugar, te lo tenés que ganar. Así felicitaciones al pastor que seguramente se ha ganado en muy buena ley ese lugar de estar sentado ahí junto al intendente y junto al vicegobernador inaugurando una radio. ¿Y qué hablar? ¿Qué hablar de esta política, verdadera política de Estado de los microemprendimientos? En realidad esto está basado en una ley que una señora que se llama Alicia Kirchner, conocida, cuando Alicia fue de senadora, que bueno, era muy incordiosa como senadora, porque claro, acostumbrada a esa actividad, la tarea legislativa, bueno, y ahí trabajó mucho en esta ley de microemprendimientos que se sancionó y que ha permitido hoy entregar el microemprendimiento, el microcrédito, 250.000. Es para todos aquellos que sin lugar a dudas no son sujetos de crédito en los términos de una entidad crediticia. Cuando recién escuchábamos a Lucas de Rosario, un emprendimiento familiar donde hacen escobas de paja, escoba para barrer, escoba nueva barre mejor, dicen, ¿no? Y que trabaja toda la familia, estos microemprendimientos con el Banco de la Buena Fe se llama, ¿no es cierto? Allá están los de que dije, que se notó, ¿no? Bueno, perfecto. No es solamente el Banco de la Buena Fe, es el Banco de la Buena Fe y otras ONG que gestionan estos créditos. En realidad, para no equivocarme y que nadie me rete, hablamos de un modelo de gestión asociada con 1.647 organizaciones de microcrédito que coadministran fondos públicos y otorgan créditos al 6% de interés anual. No, que no es gratis, acá no se regala nada. La gente tiene también que devolver las cosas, porque es parte también del juego y es parte también de crear una cultura del esfuerzo y del trabajo. 5.820 promotores de microcrédito que son puestos de trabajo generados también. Ahí están los otros que gritan. O sea, cada uno cuando vos lo identificás porque hay un griterío por un lado, otro griterío por el otro. Las amas de casa también. Ahí vinieron, ya te dije, yo sabía, sí. En definitiva, 165.000 unidades productivas
que han generado 247.000 puestos de trabajo de la economía social. Economía social de mercado, diría. Ya que estamos hablando de doctrina de la Iglesia hoy y andamos con espíritu religioso y que es muy bueno, yo creo saben mucho en Dios, y quiero mostrarles también un microemprendimiento que me llegó con las chicas, perdón, es propaganda, Portofino, hacen, esto es el packaging, que está medio roto porque yo cuando lo abrí fue media bruta, y me regalaron las chicas de Portofino, miren lo que hacen toallitas con las iniciales. Lo único que les voy a pedir, si están las chicas de Portofino, me pusieron SF, yo quiero SFK, porque... Y esto te lo hacen para la cabeza. Esto no me lo voy a poner que me voy a despeinar, pero es espectacular porque te lo pones, te das vuelta y te queda como una toalla, pero perfecto, divina, como para salir en la foto. Y bueno, nada, quiero CFK porque les aclaro que voy a ser Cristina Fernández de Kirchner hasta que me muera y después también. Así que agradecerles. Me hicieron llegar ayer. Me van a decir algún, y todavía que le regalan cosas, anda pidiendo que le borden otras y todo. Esto es una desagradecida. No, la verdad que yo soy CFK y me siento muy identificada. Sí, gracias chicos. La verdad que este trabajo de hormiga, porque yo diría, ya que estamos hablando de micro, de hormiga, ay, me tengo que acordar de la historia del... ¿Dónde está el canoso Bob? No el constructor. Bob, y Bob el constructor, sí. Vení Bob, pasa adelante un cachito que te quiero mostrar bien y te sentás enseguida. Es una historia impresionante la de Bob. Vení Bob. Este hombre, Bob Kilmate, es un sobreviviente. Él era un cura palotino de San Patricio, y no estaba por esas cosas de la vida, estabas en el exterior, ¿no es cierto? Estabas en Roma. En Colombia. En Colombia. Estaba en Colombia en aquella trágica noche de San Patricio en Belgrano, cuando entraron e hicieron la masacre de los curas palotinos. Y fue un cura con muchas inquietudes, después estuvo trabajando en las villas, haciendo casas, era muy inquieto y vinculado con los pobres, como dice el Evangelio. Esto le costó que lo mandaran también a Santiago del Estero, porque se movilizaba mucho. Primero lo sacaron del país para protegerlo, luego volvió, empezó a trabajar con las villas, era muy movilizante, después lo llevaron a trabajar allá a Santiago del Estero, al fondo de, ¿no? Y ahí fundó el Mocase, el movimiento campesino. Bueno, yo quería rendirte un homenaje. Quería rendirte un homenaje a vos y en nombre tuyo a todos los que dieron su vida y que siguen dando su vida organizando gente, organizando a la sociedad, acercándose a los que más necesitan, y por eso quería contar la historia de Roberto Kilmate. En realidad sería Kilmeate, como me dijo él, pero si uno lo dice, pero queda feito. Entonces decimos Kilmate, que es inglés y que queda... Irlandés. ¡Ay, casi me mata! Irlandés. Perdón, San Patricio, claro. Debía haberlo supuesto, burra. San Patricio, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que un ejemplo de vida, y me parece que son las cosas que, como decía recién el pastor, las cosas que tenemos que conocer, las cosas que tenemos que saber, acordarnos y rezar junto a Dios y con Dios por los que ya no están, y hacer las cosas que tenemos que hacer acá, que no las hace Dios, las tenemos que hacer nosotros, porque para eso estamos vivos, y tenemos la obligación entonces de hacerlas nosotros. Y esta economía social de mercado que ha generado trabajo y que va a seguir generando trabajo, dando ejemplo además este banco. Ya que hablamos de bancos, se me viene en la memoria, no voy a hablar de nada de acá para que nadie diga nada, pero
Sí, en estos días ha tomado estado público un banco, un Bankia, con nombre Bankia, en España, que como todos ustedes saben, no todos ustedes saben, no deben saberlo porque fue una noticia que muchas veces ocultan prolijamente aquí en Argentina. El gobierno del presidente Rajoy debió auxiliar a este banco, porque si no se caía a través de operaciones que seguramente no estaban muy bien hechas, en 23.000 millones de euros. ¿Escucharon la cifra? Todo lo que se puede hacer con 23.000 millones de euros en materia de generación de trabajo, de generación de producción. Pero lo más interesante de todos, si puede decirse interesante, es que el presidente de este banco era, o es todavía, David Rato, quien fuera titular del Fondo Monetario Internacional. No sirven. David Rato, que nos dirigió parrafadas pero memorables a la Argentina y a su modelo de crecimiento a partir del año 2003, críticas furibundas de los medios, de los organismos multilaterales de crédito, sobre todo él. Y la verdad que cuando uno ve estas cosas y cuando ve que un banquito de crédito con 525 millones de pesos ha generado 165.000 unidades productivas y 247.000 puestos de trabajo, la verdad que no es para creernos mejor que nadie, pero la verdad que nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos, porque demuestra que este modelo que hemos venido haciendo tan heterodoxo para algunos, tan horroroso para algunos otros, en realidad sigue generando trabajo y ¿saben qué? Sigue generando esperanza, que es lo que una sociedad no puede ni debe perder nunca. Esperanza, alegría y agradecimiento a Dios por las cosas logradas. Y bueno, y no quiero terminar porque también sucedió algo muy lindo, que también marca un cambio de época. Esto de que un director del Fondo Monetario, o exdirector del Fondo Monetario, haya fundido, literalmente, porque en definitiva es eso, fundido un banco, y daba lecciones a todos los demás cómo teníamos que administrar las finanzas y cómo teníamos que administrar el país, es notable. Pero además los corifeos locales, que aplaudían las críticas que se le hacían a la Argentina y se ponían del lado, bueno, del que se han puesto siempre muchos de ellos, ¿no? De todo lo que sea en contra de la Argentina, como si la Argentina fuera un país ajeno, como si no tuvieran sus hijos, sus padres, su historia aquí. Algo que debemos cambiar. No puede ser que las diferencias políticas puedan hacernos tan mezquinos y tan pequeños, sobre todo cuando estamos comprobando las cosas que están pasando. Y miren cómo estará cambiando el mundo, que también ayer nos enteramos que por primera vez en la historia de la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo de Naciones Unidas, con sede en Ginebra y que agrupa y representa al Estado, a los empresarios y a los trabajadores, por primera vez en la historia de la OIT, un trabajador preside esta organización. Y la verdad que nos llena de mucho orgullo por dos motivos. Primero, porque revela claramente que las cosas están cambiando de una forma vertiginosa. Nosotros en Latinoamérica apoyamos primero al candidato que era latinoamericano, que era el señor vicepresidente de la hermana República de Colombia. Ustedes saben que en esos organismos siempre hay múltiples votaciones hasta que quedan finalmente dos. Pero ya habíamos decidido, y así se lo habíamos comunicado, que si nuestro candidato latinoamericano, al que todos los latinoamericanos votamos, no era elegido, no juntaba los votos necesarios, nosotros íbamos a cinchar y a votar por Guy Ryder, que es un trabajador inglés. Esto para que vean además que las diferencias son con el gobierno y porque no respetan Naciones Unidas, pero que con el pueblo inglés y con los trabajadores está todo bien, is too much, todo bien.
Very good. Pero quiero destacar también, Joe Gay es un hombre preparadísimo, muy preparado realmente, muy sólido intelectualmente, muy sólido en sus convicciones. Yo lo conocí en el año 2007 cuando fui invitada en la conferencia anual de la UIT, junto con yo como representante del Estado, yo en ese momento era senadora, ella era candidata, el representante de los empresarios, que en ese momento era el señor que murió de la CEO, del Centro de Empresarios Españoles, con el que Néstor se había agarrado de los monios allá en el año 2003, cuando fue aquella famosa reunión borrascosa con los empresarios españoles de Kirchner, que salió que acá nos mataron allá, que bueno, tenía cierta lógica, pero nos mataron también acá, y nosotros estábamos defendiendo los intereses de la Argentina, que nos estaban pidiendo cosas espantosas, que subiéramos todas las tarifas, que dejáramos de la gente, que rebajáramos, bueno, en fin, todas las cosas que ya han pasado y que están pasando en el mundo. Y me acuerdo que en aquella oportunidad Néstor tuvo una gran discusión. Bueno, resulta que me volví a encontrar con él en el 2007, ya estaba un poco todo más tranquilo, en mejores relaciones. Él ya falleció. Y ahí lo conocí a Gay, porque el discurso por los trabajadores lo hizo él. Luego me encontré de nuevo en el 2009, luego estuvo en Pittsburgh conmigo en el G20, en varias reuniones. Realmente estamos muy contentos porque sea un trabajador y porque sea Karl Reider el nuevo titular de la Organización Internacional del Trabajo. Así que en este mundo que cambia tan vertiginosamente, nosotros, los argentinos, los microemprendedores, los estudiantes, los periodistas, los que quieren difundir su voz, los argentinos, en definitiva, mancomunados en este esfuerzo de seguir haciendo crecer a la Argentina con fuerza, contra viento y marea, porque tenemos la irreductible voluntad de seguir siendo un país de pie. Esto es, me parece, lo que nos anima a todos nosotros. Yo no quiero extenderme mucho en estos días tan vertiginosos que hemos vivido, ese 25 de mayo maravilloso en la ciudad de Bariloche, ese 24 cuando salí y les contaba que había visto el maravilloso edificio acá de YPF embanderado con los colores celestes y blancos, este 4 de junio, próximo aniversario de la muerte del general Mosconi, donde vamos a constituir el órgano societario con el 51% del Estado. ¿Qué cosas? ¿Cómo se juntan las cosas, no? Qué impresionante, qué impresionante. Pero el 4 de junio es el 71 aniversario de la muerte del general Mosconi. Murió un 4 de junio de 1940, ese gran hombre, y vamos a constituir en el aniversario de su muerte física, precisamente, si Dios quiere y nos ayuda, el órgano societario de esta YPF que hemos recuperado los argentinos para todos los argentinos. Así que la verdad que yo estoy muy contenta, a veces cansada físicamente, a veces cansadita también de algunas otras cosas, pero bueno, ¿para qué vamos a andar diciendo una cosa por otra? Pero con mucha fuerza, con mucha convicción, pero no convicción de obcecada, de terca, de dogmática. No, al contrario. El convencimiento viene con más fuerza porque todo lo que vinimos diciendo y haciendo desde el 2003 a la fecha, haciendo en el orden nacional, pero lo que venimos diciendo desde mucho tiempo antes, cuando éramos legisladora, cuando Néstor era gobernador o era intendente, y después, si nos remontamos todavía más allá atrás, poder ver que todo eso que creíamos no eran solamente idealismo de jóvenes, sino que era posible llevarlo a la práctica, a la realidad, con éxito. Luego confrontar con ideas, pero confrontar en los buenos términos, confrontar con aquellos que nos decían que no, que esto no podía ser, que teníamos que mirar a Europa, que ese era el modelo, que teníamos que mirar a Estados Unidos, que ese era el modelo, y precisamente ahí donde se derrumban todos estos ídolos que en realidad tenían pie de barro, porque creo que olvidaron la premisa fundamental
del capitalismo. El capital es trabajo acumulado, a ver si se notifican de una buena vez por todas. Trabajo acumulado. El otro día se lo escuchaba decir, no crean que estoy repitiendo a Marx, estoy repitiendo lo que dijo un empresario muy conocido, que no voy a decir el nombre, lo escuchaba, mira, haciendo zapping, y me puse a mirar la televisión y digo, a ver, ¿qué te dice este? Y pues es un empresario muy conocido, muy importante de la Argentina. Y decía eso, que el capital es trabajo acumulado, que él empezó desde muy joven con muy poco y que hoy es un empresario muy importante. La verdad que me gustó lo que dijo, porque es la verdad además. Entonces creo que entender que la necesidad del capital es indefectiblemente la de vincularse a la producción y al trabajo. ¿Y qué es esto que ha hecho Alicia con su ley, con su ministerio, con sus organizaciones? Lo que hacen ustedes todos los días es simple, es simple. Los bancos, el financiamiento y el dinero, instrumento, porque además el dinero nunca ha sido siempre el mismo, la unidad de valor. Hubo épocas en que se comerciaba con la sal era la unidad de la moneda o cualquier otra cosa, pero lo que a lo largo del tiempo ha permanecido inalterable, desde cuando ni siquiera había teoría económica, es el trabajo. El trabajo está desde el origen del hombre. Después vinieron las doctrinas, las religiones, que el marxismo, que el liberalismo, que la doctrina social de la Iglesia, miles de visiones y miles de interpretaciones y distintas reglas. Primero estuvo cuando el Imperio Chino fue el Imperio Chino con sus monedas, después fue el rublo, después fue el dólar, después es el euro, mañana será, ayer fue la sal, para los que no saben, hubo épocas en que la moneda era la sal, se pagaba con sal, con unidades de sal, pero el trabajo siempre fue el mismo. Esto nos tiene que hacer ver a los que, yo no soy economista, pero soy muy observadora de la realidad y de la historia. Y a veces uno mirando la historia y mirando la realidad aprende mucho más de economía que leyendo 28.000 libros o escuchando 40.000 teorías. Así que yo les recomiendo a todos que sigan apostando al trabajo como el gran generador de riqueza, a la producción, al consumo. Y fundamentalmente, ¿para qué? Para que el hombre viva mejor, que para eso queremos ser gobierno, para tener mejor sociedad, para tener mayor calidad de vida, para que la gente pueda acceder a más y mejores derechos. Para eso queremos ser gobierno y para eso ejercemos el gobierno. Gracias y felicitaciones a los microemprendedores, a los promotores, a los trabajadores y a todos los que todos los días en la Argentina se levantan con alegría para seguir trabajando por su familia y por su patria. Gracias, muchas gracias.